en este acontecimiento de los milagros que Jesús hace. Y vamos al texto. Dice que se acercó un jefe de la sinagoga, fíjese, da el nombre del Señor que se llama Jairo. ¿Cómo se llama? Jairo. Claro, cuando alguien está enfermo, ¿usted qué hace? Busca. Y más que un papá y una mamá, cuando el hijo está enfermo, ¿qué hacen? Se desespera. Dice la palabra de Dios que esta niña tenía 12 años. ¿Cuántos años tenía? Digamos, era una adolescente y él va en busca de Jesús. Y detállese que él, al ver a Jesús, se echó a sus pies y rogaba con insistencia. ¿Qué hace él? Se echa ¿a dónde? A los pies del maestro. Ahí, digámoslo, pongámoslo así en una escena donde Jesús está parado y Jairo se tira ahí y comienza a decirle al Señor que su hija está en las últimas, que solo basta con que le imponga las manos y la niña se va a curar y ella va a vivir. La fe de este hombre es extraordinaria y en ambos milagros hay fe. ¿Hay qué? Hay fe. Y la fe tiene que llevarme a mí a movilizarme. La fe tiene que llevarme a mí a orarle al Señor. La fe tiene que llevarme a mí a creer más en ¿quién? En el Señor. Porque no basta decir así, yo vengo a la misa y tengo fe. Yo vengo a rezar el rosario y tengo fe. Yo tengo fe. Pero es que la fe se prueba cuando usted tiene una dificultad. ¿Cuando usted qué tiene? Si usted en las dificultades no le cree al Señor, ¿en quién va a creer? Si usted ante una adversidad que está viviendo, nos queda a nosotros tener ¿qué? Fe. Porque la fe no es solamente decir tengo fe, tengo fe. Claro, usted puede decirlo, pero es que en los momentos turbios, en los momentos en que nuestra vida nos sacude, en los momentos en los que yo no sé qué hacer, en los momentos en los que mi mente se cierra, en lo que yo solamente veo oscuridad, solamente veo problemas, ahí es donde tiene que salir a relucir la vida de un cristiano. ¿Por qué? Por la fe. Ahí es. Porque de nada le sirve a usted decir yo vengo a la Eucaristía, leo la Sagrada Escritura, tengo fe, pero en sus momentos de prueba, en sus momentos de dificultad, ¿cómo los ha superado? ¿Cómo? Pues el Señor nos dice que por medio de ¿qué? De la fe. Y por eso digo que la fe me lleva a mí mucho más allá de creer en quién, en el Señor. Todos debemos tener fe, porque esa fe también es dada por ¿quién? Por el Señor. Así que es una buena enseñanza. Y en este proceder donde Jesús se desplaza para donde está la hija de Jairo, aparece una mujer. ¿Aparece quién? Una mujer que dice que tenía flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Desde hacía qué? 12 años. ¿Cuántos años tenía la niña, la hija de Jairo? 12 años. Aparece el número 12 como el fundamento de los apóstoles, como el fundamento de las tribus de Israel, porque el 12 significa ya el número de la totalidad. Y ella había sufrido mucho y a manos de los médicos había gastado toda la fortuna y en vez de mejorar se había puesto peor. Es decir, que esta mujer en esos flujos de sangre, más conocido este evangelio como la hemorroísa, se estaba acabando, se estaba muriendo. ¿Qué pasa cuando usted se desangra? Se muere. Nomás cuando usted siente algo que se corta y se le comienza a salir la sangre, ¿usted qué hace? De una vez se amarra un trapo, se amarra una cura o se amarra algo para que no se
de sangre. Pues imagínense que esta mujer ya estaba muerta en vida porque llevaba 12 años desangrándose. Ustedes y yo, ¿cuántos años llevamos muertos? Desangrándonos. Ya hemos muerto a muchas cosas y todavía nos seguimos desangrando y no hemos sido capaces de acudir ¿a quién? Al Maestro, a Jesús, que Él nos va a sanar. Podríamos decir cuál es la hemorragia que usted tiene que no ha logrado parar el flujo de esa sangre para hacer consonancia con el Evangelio. ¿Cuál es? Mírela, identifíquela. ¿Qué es lo que usted tiene? Estamos celebrando el jubileo peregrino de la esperanza y la iglesia nos invita a nosotros a ganar la indulgencia plenaria, nos invita a nosotros a hacer unos gestos de fe para poder ganar. Pero es bonito para que usted reconozca qué es lo que tenemos que hacer para poder ganar esa indulgencia y para poder parar tantas circunstancias que nosotros vivimos. Y siempre cuando está el Señor hay una esperanza. Y la esperanza es que ella oyó hablar de Jesús. ¿De quién oyó hablar? De Jesús. Hay una esperanza en Jairo, hay una esperanza en esta mujer, hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza que usted tiene en este jubileo que hay? ¿Cuál es la esperanza que usted vive? ¿Cuáles son sus anhelos de su existencia? ¿Cuál es la esperanza día a día con la que usted se levanta? Y esta mujer, pues, pensaba dentro de sí: con solo tocar la orla del manto me curaría. ¿Con solo qué? Tenía una esperanza, pero tenía una fe puesta. Si usted no tiene fe, nada va a suceder. Puede venir aquí de rodillas a escuchar la Eucaristía, pero si no tiene fe, no va a pasar nada. Puede usted ir a pagar el estipendio de todas las misas que quiera, pero si no tiene fe, no va a pasar nada. Puede hacer usted todo lo que dice para ganar la indulgencia plenaria del jubileo, pero si no tiene fe, es como nada y vacío. Por eso, queridos hermanos, la fe es lo que me llena a mí, la fe es lo que me nutre a mí, la fe es lo que me saca a mí de tantas circunstancias. Y esto es lo que ella tiene claramente. Esta mujer inmediatamente tocó a Jesús por detrás, notó que había parado el flujo ¿de qué? De la sangre. Es decir, que Jesús vuelve a darle la vida, Jesús vuelve a reincorporarla, Jesús le vuelve a dar esa esperanza que ella no tenía por ningún lado. Se le vuelve, digámoslo así, como a reiniciar para que ella siga viviendo. Y Jesús sintió que de él salió algo. ¿Y qué había salido de Jesús? No sé qué sentiría el maestro. Y le dice: alguien me ha tocado. Los discípulos le contestan: pero maestro, mire, usted andando con toda esa chusma, con toda esa gente, pues lo han tocado. ¿Y usted qué quiere? Y esta mujer, fíjese que esta mujer sentía miedo y estaba temblorosa. ¿Qué sintió? Jesús preguntando: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha hecho esto? Y ella, al comprender lo que había ocurrido, se echa a los pies y le confesó la verdad. ¿Qué pasa? Se echó a los pies. ¿Qué pasó con Jairo? ¿Se echó a dónde? A los pies. Los detalles que da la Sagrada Escritura son importantes y a veces, por eso me demoro tanto en explicar la palabra de Dios, porque me gusta desmenuzarlo, como cuando usted se come algo que le gusta y siente el agrado y siente, estas cosas tan extraordinarias de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque comienzan estos dos a tener confianza ¿en quién? En Jesús. Y miren lo que Jesús dice, lo que hemos dicho: hija,
tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. ¿Qué hay que tener? Fe. ¿Y cómo usted se ejercita en la fe? Orando. ¿Cómo se ejercita en la fe? Leyendo la Sagrada Escritura. ¿Cómo se ejercita en la fe? Viniendo a la Eucaristía. Son esos momentos que se dan. ¿Cómo se ejercita usted en la fe? Confesándose. ¿Usted qué siente cuando un sacerdote está confesando? Pues que allí está la misericordia de Dios. Estos hombres débiles, hombres frágiles. Hoy agradezco a Dios por mis 13 años de mi ministerio sacerdotal que Dios me ha concedido. Fui ordenado en Bogotá, en la parroquia de San Jerónimo Emiliani, el 4 de febrero del 2012, por Monseñor Héctor Pavón Gutiérrez, que ya falleció. Y fui ordenado hace 13 años por él. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. ¿Quién es el Padre Eider? Un hombre frágil, pero un hombre que Dios me ha llamado a servirle al Señor, a predicar la palabra de Dios, a hacer luz para tantos, a llevar el mensaje, que el mensaje de Dios pasa fronteras. Nunca me imaginé que el Señor me hubiese empleado o me siga empleando para dar tantos mensajes de paz, de cariño, de fidelidad, tantos mensajes de sanación, tantos dones que Dios me ha regalado. No los creía, pero ahora sí los creo, porque cada día que celebro la Eucaristía, mi fe se afianza mucho más en el Señor. Por eso quizás predico tan duro y tan fuerte, porque tengo esa convicción de que el Señor ha obrado en mí grandemente. ¿Por qué? Porque me puse en las manos de Dios, porque confié en el Señor. Le dije, Señor, tú me conoces, tú sabes lo que yo quiero. Aquí estoy, Señor. Y el Señor ha hecho tantas maravillas conmigo que si les contara a ustedes quedarían atónitos y asombrados, como yo me quedo atónito y asombrado de tantas cosas que a mis 13 años de mi ministerio he realizado. Y seguramente habrán muchas más cosas que irán a suceder, pero eso solo lo sabe el Espíritu del Señor. Por eso, queridos hermanos, hay que tener fe en el Señor. Tenga fe. El Señor lo saca a uno de cosas que uno se queda ahí como en el barro y en el fango, y el Señor le dice, solamente confía en mí. Y es lo que pasa con estas personas. Y Jesús, recuerde que iba ¿para dónde? Para donde Jairo. Y cuando iban de camino, le dan la mala noticia. Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar al maestro? Fíjese. Este hombre ve todo el milagro que pasa con esta mujer de los flujos de sangre y sigue el camino y le llegan con esta noticia. Pero siempre, queridos hermanos, hay una endija de la fe. Siempre hay una luz que alumbra. Aunque la oscuridad sea grandísima, siempre va a haber un destello de luz que lo lleva a usted al Señor. Y este hombre, Jairo, no se desesperó. Y Jesús le dijo, no temas, basta que tenga fe. ¿Qué le dice? No temas, basta que tenga fe. Y le dice a la hemorroísa, hija, tu fe te ha salvado. Vea que aparece la fe ¿en quién? En Jairo, y aparece la fe ¿en quién? En ella. Es que la palabra de Dios no es cuento. La palabra de Dios es real, de lo que el Señor nos quiere llegar a nosotros. Y lo acompañaron unos discípulos. Y al llegar allí la gente estaba alborotada, estaba llorando. Y Jesús dice, ¿por qué lloran? La niña no está muerta, está dormida. ¿Qué dice Jesús? La niña no está muerta, está dormida. Y la gente, como muchos, se ríen de nosotros los cristianos católicos. Muchos se ríen porque usted viene a la Eucaristía. Muchos se ríen porque lo ven arrodillado. Muchos se ríen porque usted lleva un escapulario. Muchos nos ven a los curas con clérima y se ríen de nosotros. Pero se ríen del Señor.
Pero Jesús no se deja condicionar. Usted, querido cristiano, que ama a María, que es devoto de la Eucaristía, que es devoto de un santo, nunca se deje condicionar. Que porque usted carga una camándula, carga una Biblia o carga una imagen en su billetera, en su cartera, mucha gente se le ríe a uno. Pero ¿cuántos hemos sido salvados por cargar una estampita en la billetera o en la cartera? ¿Cuántos hemos sido salvados por llevar un escapulario o llevar una camándula? ¿Cuántos? Muchísimos. Y entonces ahí es cuando la gente comienza a mirar que el Señor sí está de nuestra parte. Los sacó a todos. Y aquí el Señor rescata la vida de la familia. Dice, entró con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes. Aquí aparece ¿quién? La familia. Jairo va solo a buscar ¿a quién? A Jesús. Y yo creo que la mamá estaba ya dándole agüitas, dándole cositas a la niña para que cuando llegara Jairo, ya la niña, digamos, pudiese tener un mejor semblante. Pero ahí estaba ¿quién? Papá y mamá. ¿Quién lo acompaña a uno en las dificultades? El papá y la mamá. Por eso cuando alguno de ellos muere, las columnas de la casa comienzan a temblar porque ya no siente la compañía de su papá y de su mamá. Por eso valore a su papá y a su mamá todo lo que hace por nosotros, que hacen cosas extraordinarias, cosas que usted no tiene ni con qué pagarle, todo lo que ellos han hecho por nosotros. Agradézcale a Dios esas cosas tan maravillosas que hacen con nosotros. Y Jesús coge a la niña de la mano y le dice, Talita cum, que significa, contigo hablo niña, levántate. Y la niña se levantó inmediatamente y se echó a andar y tenía 12 años. Y le dijo Jesús, ahora denle de comer a la niña. Hoy Jesús también nos dice, ¿cuál es su dolencia? ¿Cuál es la cosa que a usted lo afecta en su vida? ¿Qué es lo que a usted no lo deja ser feliz? ¿Qué es lo que a usted no lo deja sonreír? ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Qué es? Y usted podrá decir, esto es lo que tengo, esto es lo que me pasa, vivo enfermo, vivo deprimido, vivo en tristeza, vivo angustiado. Hoy el Señor le dice, levántate, porque yo te voy a coger de la mano. Porque el Señor nos acaricia, así como cogió a esta niña de la mano que hizo la hemorroísa. Dijo, con solo tocar el orla de la manto quedaré sano. Y hoy el Señor nos sigue tocando y nos sigue acariciando. ¿Y cómo te acaricia el Señor? Con la Eucaristía. ¿Cómo te acaricia el Señor cuando rezas el Santo Rosario? ¿Cómo te dejas acariciar del Señor cuando eres capaz de ir al más necesitado? El Señor te sigue acariciando. No se ponga hermético cuando el Señor quiere abrazarlo, cuando el Señor quiere llegar a ti. No le ponga un obstáculo, mejor dónese completamente al Señor. Hoy damos gracias a Dios porque por los milagros que Dios sigue obrando con cada uno de nosotros. El hecho que usted hoy respire y yo respire es algo maravilloso de Dios.